Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al último vídeo de este no curso de narrativa para principiantes. En esta última sesión me gustaría hacer dos cosas. Por una parte, recapitular y recordar un poco todo lo que hemos hecho antes. Y luego quiero leer un cuento, y también lo comentaré, que espero que os sirva para acabar de darle un poco de cuerpo a estas cosas que hemos ido viendo durante estos días. El pilar en el que se basa este no curso, la idea clave que yo os he intentado transmitir, es la de la creencia básica. La creencia básica, lo recordaré una vez más, es una sensación de carencia desde la que escribimos, cuando estamos empezando, cuando no tenemos todavía muchas tablas, cuando no tenemos mucha seguridad. Es la sensación de que no servimos para escribir, de que nuestras historias no sirven, no son buenas. Y esta sensación de carencia reflota en el texto, aparece en el texto todo el tiempo en forma de un exceso de elementos. Hay demasiados elementos en el texto. Y son unos elementos que nosotros añadimos, nosotros ponemos, para suplir esa carencia, esa sensación de no valer desde la que estamos trabajando. En definitiva, si tapamos nuestra historia con infinidad de capas y de cosas como una supuesta profundidad, una supuesta emocionalidad, con informaciones, explicaciones de todo tipo, aclaraciones, lenguaje enrevesado, mensajes crípticos que supuestamente son más literarios porque suenan más complicados o más crípticos. Bueno, si llenamos el texto de todas esas cosas, pues claro, la historia a menudo queda hundida o debajo de todas esas cosas, ¿no? Puede pasar, por ejemplo, que el escritor quiera escribir una historia romántica, pero esa serie de elementos extra que va poniendo la convierten en una historia cursi. O que quiera escribir una historia con mensaje, una novela de tipo político o con un mensaje ético, pero a fuerza de explicarse demasiado o de poner demasiadas aclaraciones o informaciones, se convierta en un panfleto en lugar de en una buena novela política. O, por ejemplo, que quien escribe quiere hacer una novela histórica, pero que hunda la historia debajo de un montón de capas de informaciones sobre la historia, sobre el contexto histórico y sobre la vida en ese momento de la historia, que tienen un tono o que suenan más a un texto enciclopédico de entrada o artículo enciclopédico que de narrativa o de novela. Estamos poniéndonos en medio, interfiriendo todo el tiempo con nuestras creencias sobre lo que nuestra historia debe ser en lugar de la propia historia. Recuerdo cuando de adolescente yo tenía un amigo con el que a menudo íbamos a jugar a baloncesto y nos hacía reír mucho, es un puntito narcisista este amigo. Entonces cuando él lanzaba canasta, muchas veces en el momento del lanzamiento, en el salto, se giraba para mirar en la pista su propia sombra, para ver el estilo con el que estaba lanzando, ¿no? Y entonces, claro, no acertaba. O sea, cuando estaba más pendiente de sí mismo que del juego, pues claro, no jugaba tan bien como cuando estaba concentrado en el juego, cuando estaba prestándole atención simplemente al juego, olvidado de sí mismo, ¿no? Y eso es un poco lo que yo os quiero animar a hacer. Olvidaos un poco de que es vuestro texto, de que vais a firmarlo vosotros, de que la gente va a saber que lo habéis escrito vosotros o vosotras, y disfrutad un poco del proceso, ¿no? O sea, prestadle atención a la historia, al texto, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es leer un cuento y después comentarlo. Es un cuento de Raymond Carver, se llama El Padre. He elegido a Carver, bueno, porque es un clásico, porque es muy socorrido, pero podría haber elegido a muchísimos otros autores o autoras. Es un cuento bastante breve y dice así. El bebé estaba en una canasta junto a la cama y llevaba un pelele y un gorro blanco. La canasta de mimbre estaba recién pintada, acolchada con pequeños edredones azules y sujeta con cintas de color azul claro. Las tres hermanitas y la madre, recién levantadas y aún no del todo despiertas, y la abuela, rodeaban al bebé y observaban cómo miraba con fijeza, y de cuando en cuando se llevaba el puño a la boca.
No sonreía ni reía, pero a veces parpadeaba y movía la lengua entre los labios cuando una de las niñas le pasaba la mano por la barbilla. El padre estaba en la cocina y les oía jugar con el bebé. ¿A quién quieres tú, pequeñín?, dijo Phyllis, y le hizo cosquillas en la barbilla. Nos quiere a todos, dijo Phyllis, pero al que quiere de veras es a papi, porque papi también es chico. La abuela se sentó en el borde de la cama y dijo: mirad su bracito tan gordo y esos deditos igualitos que los de su madre. ¿No es una preciosidad?, dijo la madre. Tan sano, mi niñito. Se inclinó sobre la cuna, besó al bebé en la frente y tocó la colcha que le tapaba el brazo. Nosotros también le queremos. Pero ¿a quién se parece? ¿A quién se parece?, exclamó Alice, y todas ellas se acercaron a la canasta para ver a quién se parecía. Tiene los ojos bonitos, dijo Carol. Todos los bebés tienen los ojos bonitos, dijo Phyllis. Tiene los labios del abuelo, dijo la abuela. Fijaos en esos labios. No sé, dijo la madre. No sabría decir. La nariz, gritó Alice. ¿Qué le pasa a la nariz?, preguntó la madre. En la nariz se parece a alguien, dijo la niña. No sé, dijo la madre. No creo. Esos labios, murmuró la abuela. Esos deditos, dijo, destapando la mano del bebé y extendiéndole los menudos dedos. ¿A quién se parece el bebé? No se parece a nadie, dijo Phyllis, y se acercaron aún más a la canasta. Ya sé, dijo Carol. Se parece a papi. Entonces miraron al bebé más de cerca. ¿Pero a quién se parece papi?, preguntó Phyllis. ¿A quién se parece papi?, repitió Alice, y entonces todas ellas miraron a la vez hacia la cocina, donde el padre estaba en la mesa, de espaldas a ellas. Vaya, a nadie, dijo Phyllis, y se puso a lloriquear. Calla, dijo la abuela, y miró hacia otro lado, y luego volvió a mirar al bebé. Papi no se parece a nadie, dijo Alice. Pero tendrá que parecerse a alguien, dijo Phyllis, secándose los ojos con una de las cintas. Y todas, salvo la abuela, miraron al padre, que seguía sentado en la cocina. Se había dado la vuelta en la silla y tenía la cara pálida y sin expresión. Bueno, de este cuento se han escrito bastantes cosas, como de toda la obra de Carver, es un cuento ya muy comentado. En este cuento se ve claramente la influencia de Ernest Hemingway, porque es un cuento que utiliza lo que Hemingway llamó el efecto iceberg, ¿no? Esta idea de que los lectores solo ven la punta de un iceberg y la lectura se convierte en un proceso muy activo por parte del lector, de reconstrucción de lo que está escondido, de lo que está oculto. Entonces, el cuento narra algo tan aparentemente banal o nimio como la llegada de un bebé a una casa y la familia celebrando al bebé. Pero llama mucho la atención que nada más empezar el cuento hay dos espacios: el espacio de la sala donde está el bebé y la cocina. En el espacio de la sala están las mujeres rodeando al bebé, 5 mujeres, y en la cocina está el padre. Y el padre está solo, está de espaldas, es decir, no está mirando la escena, está escuchándola y está de espaldas a lo que pasa. Las mujeres de la familia son las que actúan, las que hacen cosas, porque los dos hombres, tanto el padre como el bebé, no están haciendo nada, ¿no? Están pasivos. Las que están mirando, admirando al bebé, hablando, preguntándose cosas, especulando con cosas y actuando, son ellas, son las mujeres. Tanto el bebé como el padre, es decir, los dos varones de la familia, son objetos de atención, no tanto sujetos en este cuento en concreto. Lo que ocurre en el cuento es que las 3 niñas, las 3 hijas, llegan a la conclusión de que tendría que parecerse al padre, y entonces, para comprobar si se parece el bebé al padre, no porque les interese el padre, no porque quieran mirar al padre, no, quieren mirar al bebé, están mirando al bebé y quieren comprobar si se parece al padre. Se acercan al padre y, sin mirarle a la cara, porque el padre está de espaldas, cuando ellas le miran, el padre no está de cara a ellas, no le ven la cara, pero incluso estando de espaldas, concluyen que el padre no se parece a nadie. Y lo siguiente que tenemos en el cuento
es que el padre se da la vuelta y está pálido, está blanco, y su cara está sin expresión. Y aquí se termina el cuento. Este cuento está muy bien, entre otras cosas, porque activa la máquina de pensar del lector, la máquina de leer. Es muy eficaz porque con unos elementos objetivos mínimos, la lectura, las posibilidades de interpretación y de lectura se abren al máximo. Sobre este cuento se han dicho infinidad de cosas, sobre la identidad, sobre la masculinidad, sobre la paternidad, sobre la familia tradicional. Da la sensación de que el padre, por primera vez en su vida, después de tener un hijo varón, porque ya ha tenido hijas, pero en el momento en que tiene un hijo varón y parece que el sistema patriarcal de la familia queda satisfecho, como que la mujer, la abuela, las hermanas dan la sensación de estar muy satisfechas, y en ese momento él tiene un primer vislumbre de su propia desaparición, de su propia muerte, de quedarse vacío, ¿no? Es como si se hubiera vaciado en el niño y el resto de su vida de repente ha perdido sentido y él está en estado de shock. También llama mucho la atención que sean las mujeres las actuantes en este sistema patriarcal, y que de alguna manera el supuesto patriarca del patriarcado, que es el padre, es el elemento más pasivo. La última línea nos revela a un padre no solamente pasivo, sino asustado, impactado por la escena que acaba de ver, por esa escena de sus hijas mirando al bebé, mirándole a él y diciendo: papi no se parece a nadie, papi no es nadie. Algunos han visto también en este cuento una alegoría de la propia literatura, de la propia escritura. O ven el bebé, la llegada del bebé y la escena que se genera como el texto que hay que leer, y el padre que está escuchando atentamente y que está viendo lo que pasa es el lector. Y leen esto como una alegoría de la lectura y de cómo la lectura nos cambia la vida, nos hace saber la verdad, nos revela la verdad de nosotros mismos, en nosotras mismas, y nos puede dejar en estado de shock como estas niñas y este bebé están dejando al padre que está escuchando lo que dicen sobre él, ¿no? Bueno, en definitiva, hemos estado hablando en este no curso de soltar cosas, de soltar prejuicios, de dejar de hacer algunas cosas que venimos haciendo o que hacemos cuando empezamos a escribir. Y ninguna de esas cosas que yo os he ido diciendo que tenemos que empezar a soltar, las hace Raymond Carver. Durante este curso hemos hablado, al principio del curso hablamos de la supuesta profundidad de los textos, de la literariedad, o lo que yo llamaba literatura con mayúsculas. Y en este cuento queda clarísimo que Raymond Carver no se siente responsable de darnos una historia profunda. De hecho, la historia, en un principio, en una primera lectura, puede parecer incluso lo contrario de profunda, puede parecer banal. La genialidad de Carver está más en lo que no dice que en lo que dice. Es decir, en la elección de este segmento de vida que nos muestra, y en dejarnos a nosotros y a nosotras el espacio suficiente para leer y para dar revueltas, para interpretar, para entender lo que tengamos que entender, para dejarnos impactar por la lectura. Y la profundidad está en nuestro lado, en la lectura, no en la escritura, no en el texto. En el texto no hay nada profundo. No nos habla de profundidad, no nos sugiere nada, no hay ningún tipo de pista o de aclaración o de segunda voz que nos está chivando que ahí hay algo profundo. También hablamos durante el curso de las emociones, de cómo a menudo los escritores y escritoras principiantes se ponen emocionales y empiezan a hablar de emociones. Y esto no está aquí. O sea, pasa lo mismo que con la profundidad, ¿no? Sí que nos hace sentir cosas este cuento. Pero esas cosas que sentimos, las sentimos nosotros y no están sugeridas en el texto, no están indicadas, nadie nos las señala. En mi caso, y creo que en el caso de otras personas que han leído, con las que he leído el cuento,
la sensación predominante es de inquietud, de que hay algo como siniestro, ¿no? Uy, 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 ¿qué está pasando aquí? ¿De qué está hablando realmente este cuento? ¿Y qué le está pasando a este hombre? Porque este hombre no está bien. También dan un poco de miedo esas niñas, ¿no? Que no es casual que sean 3 niñas, recuerda un poco a las 3 parcas o las 3 horas, también un poco a las 3 hijas del rey Lear, de Shakespeare, y tienen algo, sobre todo una de ellas, pero en realidad el conjunto de las 3 que van hablando de a quién se parece, que están como un poco obsesionadas por saber a quién se parece. A mí me inquietaron cuando leí por primera vez este cuento estas niñas, ¿no? Lo que yo quiero recalcar es que Raymond Carver, el escritor del texto, no es el dueño de las emociones, no es el responsable de nuestras emociones y nuestras sensaciones con el cuento, sino que lo somos nosotros y nosotras como lectores. Raymond Carver no escribe desde la creencia básica, no cree que tenga que ponernos una capa de emociones de ninguna clase, ni de profundidad de ninguna clase. Nos dice, esta es la historia, confío en ella totalmente y os la doy. Durante el curso también hablamos del exceso de aclaraciones, de informaciones, de indicaciones para el lector. Y en eso Carver también, bueno, claro, es minimalista y no te aclaran nada. Carver nos pone los elementos objetivos de la realidad, elementos reales, a partir de los que vamos a poder hacer toda esa lectura, que son detalles de la vida real, ¿no? Una cuna, la cuna está pintada de determinado color, con unos edredones de un color, unas personas, los comentarios que dicen las personas, los 2 espacios diferenciados, el hombre en un espacio, sentado en una silla, no de pie, de espaldas, sino mirando hacia ellas. Todos esos elementos objetivos son el texto, lo que está escrito, pero no hay más que el objetivo, no hay comentarios acerca de ello. No tenemos que escribir libros de instrucciones para una historia, tenemos que escribir simplemente la historia, ¿no? Y dejar que los lectores la lean porque ya saben leerla, no necesitan nuestras instrucciones. Bueno, y ya vamos llegando un poco al final del vídeo y del curso. Y la última cosa que quiero decir en este curso es un recordatorio de algo que ya dije en un anterior vídeo. Os pedí que os tratarais con cariño, ¿no? Y os dije que os expliqué un poco qué quería decir con esto y os lo recuerdo ahora. Lo que quiero decir es que, bueno, que cuando estamos empezando la escritura es difícil, es frustrante. A menudo pasamos por diferentes momentos, en muchos momentos creemos que no vamos a poder seguir adelante, que escribir no es para nosotros, que no voy a valer para la escritura. Y bueno, simplemente intentad trataros bien, intentad no creer a esa voz que os dice todas esas cosas, porque es la voz de un crítico, una voz crítica interior que todos llevamos dentro y que nos está saboteando. Es la misma voz que nos hace poner todas estas capas de las que os he hablado repetidamente en estos vídeos. Y bueno, pues simplemente os animo a que paséis esos momentos de la mejor forma que podáis y nada, y que os animéis a creer en vuestra propia voz, en vuestras propias historias y a seguir adelante. Si entráis en mi página web ya podréis ver las fechas de algunos cursos programados, cursos en los que vamos a aprender técnicas concretas, ¿vale? Y vamos a practicarlas. En contraste con este no curso online en el que no hemos aprendido ningún tipo de técnica concreta, simplemente hemos intentado dejar de hacer cosas más que hacerlas. Os animo a entrar en la página web para informaros sobre mis cursos. Y nada, os deseo a todos y a todas mucha suerte, mucho ánimo con vuestra escritura y nos vemos pronto. Hasta luego.